Buenos días, alumnos. Bien, vamos a dar inicio con la clase por esta interrupción de internet. ¿Me escuchan? Buenos días, profesor. Sí, Buenos sí. días. Bien, tenemos el ejercicio de comprensión lectora. Bien, número 16. Entonces, este primer texto habla sobre las obras del Inca Garcilaso de la Vega. Dice el texto, ¿no? El momento de la creación literaria es muchas veces para el historiador también el momento de la intuición histórica, pues tiene que conformar armónicamente la una con la otra. El material histórico de los comentarios, cuando dice comentarios, se refiere a los comentarios reales del Inca, ¿bien? Muy distinto del de la Florida. Cuando dice Florida, se refiere a la Florida del Inca, que en el título no es realmente del Inca, sino es un acontecimiento de relatos de Centroamérica que recibió por información de tercera persona, que acá lo hice más adelante. Y ambos muy distintos. También el de la Historia General del Perú. Historia General del Perú es la segunda parte de los comentarios reales. Cuando habla de los comentarios reales del comentarios reales habla del origen y formación y desarrollo del Imperio Inca. En cambio, Historia General del Perú habla desde la llegada de los españoles, porque el Inca fue hijo del capitán Garcilaso de la Vega Vergas, del español, que vino al servicio de Francisco Pizarro. Entonces, dice, provoca la creación literaria de una obra histórica, literariamente muy distinta de esa epopeya que es la Florida, y esa tragedia que conscientemente compuso en la historia general. El material histórico de estos tres libros difiere esencialmente. La Florida es para Garcilaso el relato de una conquista en tierras que nunca lo vio. O sea, me refiero a Centroamérica. La Florida, entonces, que nunca lo vio. Lo escribe a petición de un amigo suyo, Gonzalo Silvestre, quien para ello le proporciona gran parte de los datos utilizados. Los comentarios narran el pasado fabuloso de la tierra en que nació y el fin de un momento que en parte alcanzó a conocer y al cual se sentía ligado con su sangre materna. Utiliza recuerdos, tradiciones que escuchó y datos que le envían del Perú o que se encuentran en los cronistas americanos. La historia general narra los sucesos que presentó en su niñez. Razones literarias y razones históricas confluyen para que así en lo literario como en lo histórico sean estas obras muy distintas entre sí. En un caso, los comentarios, la idealización será una utopía. En la Florida, epopeya. Y en la tragedia y en la historia general del Perú, segunda parte de los comentarios reales de los incas. Entonces, cuando explico acá, la utopía es un sueño, una exageración, algo que no se va a llevar a cabo. Bien, es un sueño, es un deseo. Entonces, cuando habla de las tres obras, los comentarios, como menciono, enunció cuando por tradición, por comentarios de sus familiares incas, que lo visitaban en el Cusco desde que era niño. Entonces, compuso esa grandiosidad de los comentarios en mérito o en respeto a su raza de aborigen, bien, la raza inca. En cambio, Historia General del Perú es desde la llegada de nuestra, esa obra lo dedica en memoria a su padre, el español, Garcilaso de la Vargas. Entonces, a los 19 o 20 años se va para Europa, a España, para nunca más volver. Entonces, como no tenía mucha información, recibía cartas y comentarios de cronistas como de amigos para componer ambas obras. Bien, entonces vamos acá. La Florida del Inca, el título mal mencionado, porque en sí debía ser Florida, porque se desarrolla en ese ámbito de la península de la Florida, de Centroamérica y parte de Norteamérica, más en Centroamérica. Pero por ego, Garcilaso le puso la Florida del Inca, que no son los incas ahí, sino son los habitantes tanto de los mayas como de los aztecas, ¿no? De ese origen. Bien, Garcilaso escribió la Florida. El título completo de Florida es la Florida del Inca. Bien, para perpetuar a sus antepasados, para complacer a un amigo, por el impulso de su sangre, para expresar un pensamiento platónico, por una intuición literaria.
Entonces ahí en el texto dice bien claro, por Para complacer a un encargo amigo. de un amigo. Bien, para complacer a un amigo sería la respuesta. Gonzalo Silvestre se llama el amigo que le narró todos esos acontecimientos y como Gonzalo Silvestre no era escritor, no tenía dotes, pero sí narró, entonces Garcilaso compone esta Florida del Inca recibiendo esa información, ¿bien? Pero no debía ser Inca, simplemente Florida. Bien. Pregunta 2. ¿Los comentarios reales fueron escritos por Garcilaso para qué? Construir la epopeya de la conquista, crear una obra semejante, narrar lo fabuloso, describir un pasado al que se sentía ligado, congraciar con sus parientes y amigos. ¿Cuál es la respuesta, Franco, ahí? Algo muy sencillo. Entonces, era describir un pasado al que se sentía ligado. Por ejemplo, desde la narración de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿a quién se le debe? A Garcilaso. Por eso se estudia en sociales o historia ese tema de los hermanos Ayar y los temas de la formación, el conocimiento de los 14 incas, de Josco, de Cusco, de Aria, Hanan Cusco, Urin Cusco, todo eso está en Garcilaso. Y eso de Garcilaso los historiadores han basado para poder hacer ese comentario. Entonces, es describir un pasado al que se sentía ligado. Bien, los tres libros escritos se diferencian por su intuición literaria e histórica diferente, porque confluye razón literaria e histórica, porque fueron motivados por recuerdos personales distintos, por su acceso a la información histórica, por evocar sucesos diversos de su vida. Bien, entonces, la respuesta es, tenemos ahí la respuesta, porque confluye razón literaria e histórica, porque que todo comentario es historia, ¿sí? Ahí, bueno, es parte de literatura como crónica, porque la crónica está en el dato histórico real, pero literario porque remonta. Entonces, una crónica es más real que cualquier otra literatura. Entonces, una crónica más tiene de historia. ¿Bien? Entonces, ya en estas obras, ¿dónde lo escribe Garcilaso? Como información cultural. Ya no lo escribe en el Perú. Él se fue a los 19 o 20 años a más tardar. ¿A qué viaja? Porque su padre murió en el Cusco. Entonces va a España llevándose a su madre, a Isabel Chimpu Ocllo, ¿no? ¿Para qué? Para rescatar los bienes de su padre. Y cuando llega a España no le dan, pero un tío le da apoyo, ¿no? Le da apoyo. Y Garcilaso se enrola, o mejor dicho, sí, se enrola en las filas del ejército español, participa en muchas batallas y finalmente abraza el clero, es sacerdote. Entonces, durante ese tiempo ha leído mucho, ¿no? Y empezó a escribir. Y parte de la información que ya no tenía, porque 19 y 20 años es poco, ¿no? Entonces, por información de cartas, informes en aquel entonces, y también basado en algunos cronistas, termina con los comentarios reales allá en España, como también la Florida, o la Florida del Inca. Y hay otras obras más que he escrito, por ejemplo, apologético en favor de Luis de Góngora y Argote, ¿no? Entonces, frente a eso, eh, ahí está, porque confluye. ¿Qué cosa es confluir? Confluir eh, tiene injerencia del uno con el otro, ¿ya? Entonces la respuesta es B. Es posible encontrar en las tres obras de Garcilaso aportes como que la idealización de un pasado histórico, datos históricos y apopléjicos, un pasado fabuloso y la descripción de un imperio, la identificación por un pasado sanguíneo, una gama de estilos literarios y motivaciones históricas distintas. Bien, entonces, ahí tenemos la respuesta. A ver, ¿alguien tiene la respuesta? Ahí sería la C. A ver, un pasado fabuloso y la descripción de un imperio. Eso sería solamente en los comentarios, pero en Historia General de Perú ya no.
En la Florida del Inca ya no. Se está hablando de las 3 obras. Entonces, una gama. ¿Qué cosa es gama? Una diversidad de recursos. Una gama de estilos literarios y motivaciones históricas distintas. ¿Bien? ¿Por qué distinta? Lo comentó, se habla del origen y formación del Incario, con los 14 incas. Historia general a partir de la llegada de los españoles, que ya es distinto, que es una conquista de la raza europea a la indígena. Y Florida del Inca es otro escenario distinto, que no son los incas, sino son los aborígenes de Centroamérica, de la península de Florida, sino que el Inca por su ego lo pone Inca, no es Inca. Entonces, hay una gama de estilos literarios y motivaciones históricas distintas. 5. Garcilaso presenta una idealización utópica. Ya expliqué qué cosa es utópica, una exageración, ¿no? En los 3 libros, la Florida, la historia general, los comentarios reales, segunda parte, los comentarios reales. A ver, los comentarios reales se conoce como primera y segunda parte. La primera parte se llama comentario real, la segunda parte, esos comentarios se llama historia general del Perú. Y la Florida del Inca o Florida es de otro escenario. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? Ahí sería la Florida. No, los comentarios reales. Mire, utópica, esa idealización, ese sentimiento del pasado, ¿no? De la grandeza del imperio, de los 14 incas, de Manco Cápac, etcétera, etcétera, es una idealización. Entonces, es los comentarios de la E. La Florida no, porque la Florida no está hablando de los incas, está hablando de los aborígenes de Centroamérica. Y acá en el texto bien claro dice eso. Bien, si retomo el texto, dice, la historia general narra los sucesos que presenté en su niñez, razones literarias y razones históricas confluyen para que así lo literario como el histórico sean estas obras muy distintas entre sí. Eso también está. En un caso, los comentarios, la idealización de una utopía. Ahí están los comentarios. En la Florida es una epopeya y tragedia en la historia general. ¿Y por qué tragedia? Porque acá ve Garcilaso cuando tenía 16, 17 años, de una emboscada que había en el Cusco contra su padre, lo salvó la vida a su padre, ¿no? Pero después su padre muere, ¿no? En eso es diferente en un fragor de batalla. Entonces, al quedarse huérfano, se va a España. Entonces, no tanta en inferencia, porque ahí cuando la respuesta y en el mismo texto ya no es inferencia, ¿de acuerdo? Pasemos al segundo texto. Hay que plantear una pregunta importante acerca de si la conducta humana puede heredarse o no. Esto es, ¿podemos acaso decir que el llanto del recién nacido, el gatear del niño, su miedo de los perros o el pelear del adolescente son heredados? O bien, para situarnos en el nivel abstracto, son por ventura la comunicación, la exploración, la emocionalidad o la agresión del niño heredadas, está razonable. Claro que la respuesta es no. Las conductas, las conductas, las conductas no se heredan. Lo que se heredan son las estructuras físicas, con las capacidades correspondientes de responder a un cierto margen de acciones exteriores, en la medida en que la composición genética contribuye a producir estructuras físicas que desempeñan un papel condicionante en la adquisición o la expresión de conductas. Cabe decir que estas influenciadas eh, por la herencia, pero es de la conducta con todo que el psicólogo se ocupa. Por ejemplo, un niño no hereda el temor de sus padres. En cambio, ¿podrá acaso heredar un tipo de sistema nervioso que conduzca a la sensibilidad al ruido y al olor y que propenda de modo general a reaccionar exageradamente? Es obvio que semejante niño estará más sujeto a adquirir miedos y temores que el niño que heredó un sistema nervioso pasivo menos sensible. Con todo, el miedo y el temor reales son aprendidos
y no heredados, aunque solo se adquieren estructuras físicas como el sistema nervioso. Algunas variaciones en las estructuras físicas podrán influir obviamente sobre el número de las conductas aprendidas o sobre la velocidad y facilidad con que se adquieren. Importa observar con todo que las consecuencias tienen una determinada variación, más bien que la otra estructura podrá acaso resultar inoperantes, inclusive invertidas, por la influencia contraria del medio. Por ejemplo, si un niño con la predisposición fisiológica a experimentar miedo vive en un hogar quieto, amable y seguro, sin experimentar miedo o solo poco, e inversamente, un niño con un sistema nervioso más bien pasivo normalmente podrá convertirse tal vez en una rutina neurótica por el hecho de vivir durante años con unos padres ambivalentes, atormentados por conflictos irresponsables, inconsecuentes, hostiles y físicamente rudos. Los niños no heredan la temperatura del cuerpo, la cicatrización de las heridas, la inteligencia o la conducta agresiva, heredan estructuras físicas y patrones de procesos fisiológicos determinados genéticamente en gran parte y seleccionados por la evolución que interactúan con variables exteriores que producen las conductas o capacidades particulares consideradas. Bien, por consiguiente, la herencia podrá influir acaso sobre la probabilidad de que surja la conducta en un niño determinado, pero la conducta misma, en cambio, nunca se hereda. Esta ha de madurar, provocarse, adquirirse o aprenderse, inclusive la conducta reflexiva o las respuestas no condicionadas necesitan ser evocadas por algo exterior. Si algún estímulo no las evoca, no se producirán. Cabe decir a lo sumo que bien o la predisposición para desarrollar determinadas conductas resulta vigorosamente reforzadas por factores hereditarios o que los factores fisiológicos heredados limitan las posibilidades de la conducta. Entonces, en la pregunta 1, el título más adecuado para el fragmento anterior es lo que se hereda y no se hereda, la herencia psicológica, la influencia de la herencia sobre la probabilidad de la conducta, el medio social y la herencia, la predisposición y la herencia. ¿Cuál es la respuesta? A ver, un voluntario. Entonces sabemos que las conductas no se heredan. Podría ser entre la A o la B. Ya. Lo que se hereda y no se hereda. Ya, bueno, pero hay otra más exacta. La herencia psicológica mínimamente, porque ya es parte de la estructura física, ¿no? Es la influencia de la herencia sobre la probabilidad de la conducta. O sea, la herencia no directamente incide sobre una determinada conducta, sino es el contexto. La herencia se está dado por genética, por los genes. Entonces, la conducta ya es aprendida en una determinada circunstancia. El hecho de que un niño es nervioso, eso ya es genético. Viene una parte de estructura física del sistema nervioso. Bien, la respuesta más próxima al título del texto es la influencia de la herencia sobre la probabilidad. ¿Qué significa probabilidad? De sí o no de la conducta. Bien, pasemos a 2. Según el fragmento precedente, los niños heredan la temperatura del cuerpo, la agresión, la emocionalidad, el miedo a los perros, el sistema nervioso. ¿Qué heredan los niños? Dije algo, un enunciado en la primera pregunta. La respuesta es bien. Cuando dice el texto que se heredan las estructuras físicas, dentro de las estructuras físicas se encuentra el sistema o el aparato del sistema nervioso.
Entonces, por ejemplo, las neuronas, el centro de control que tiene el cerebro. Entonces, los niños heredan el sistema nervioso que es parte de estructura física. Física porque la célula es un ente físico, ¿no? Los axones, las dendritas son físicos. Entonces, en el cuerpo humano está ramificado el sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, la respuesta es la E. La característica más completa de la herencia consiste, no, la característica más completa de la herencia consiste en la expresión de las conductas, la producción reestructurada física y patrones de procesos fisiológicos que condicionan la adquisición de conductas, la adquisición de la comunicación, la exploración, la emoción, la agresión, el aprendizaje de las conductas, las cicatrizaciones de las heridas. Entonces la respuesta es Ahí es la B. B. Muy bien, Franco. Exacto, ahí está clarito. Ya sé la respuesta. La B. La producción, reestructuras físicas y patrones de procesos fisiológicos que condicionan la adquisición de... Pero las conductas se adquieren, no se heredan. Entonces, ya. Entonces, en función, como en el 1, ¿no? Probabilidad, eso hay que tener en cuenta. Entonces, pasemos a la pregunta 4. La herencia podrá influir necesariamente sobre el surgimiento de una conducta, probablemente sobre el surgimiento de la conducta, negativamente sobre el cumplimiento de la conducta, hipotéticamente sobre el surgimiento de la conducta, ninguna de las respuestas. Desde luego que ninguna no es solamente para que el alumno se equivoque. La respuesta está entre A y D. La respuesta es La E. no, no es la E. ¿La D? Tampoco la D, hipotéticamente. La respuesta es probablemente, la palabra probabilidad. No podría ser necesariamente, porque es relativo eso. Probablemente sobre el surgimiento de una conducta. Ya, eso los psicólogos ya lo han experimentado muchísimas veces, la B. Bien, acá tenemos un texto breve, cortito. Cuando en una empresa hay oportunidades de promoción, se utilizan a menudo los test de inteligencia como auxiliares para determinar el potencial de promoción de un individuo. Esto es particularmente importante cuando se contratan empleados para trabajos de determinado nivel con la expectativa definida de ser ascendidos a otro trabajo superior dentro de un intervalo determinado. Entonces, tenemos ahí los test de inteligencia, de acuerdo al párrafo anterior, sirven para determinar si un trabajador es capaz de ser ascendido, si a menudo hay oportunidades de promoción en la empresa, los intervalos de ascensos de los trabajadores, para reducir la inestabilidad en el trabajo únicamente para promoción de trabajadores de alto nivel. Bien, entonces, ahí adelantando. Si a menudo hay oportunidades de promoción en la empresa. No todas las empresas pueden dar esas oportunidades, es relativo, dependiendo de qué tipo de empresa es. De acuerdo al párrafo anterior, los empleados tienen expectativa definida de ser ascendidos principalmente por el uso de los tests, porque hay en la empresa oportunidad de promoción, porque solo hay promoción en los cargos de cierto nivel, porque los empleados son contratados para determinados trabajos a sabiendas que podrán ascender posteriormente siempre que los test contribuyan a demostrar si tienen condiciones, porque únicamente los test determinan el potencial de promoción de un individuo. La respuesta ahí es, tenemos la respuesta porque los empleados son contratados para determinados trabajos, a sabiendas de que podrán ascender posteriormente siempre que los test contribuyan a demostrar si tienen condiciones. Bien. El siguiente texto.
Controversia es la discusión en una pregunta en la cual las opiniones chocan. Se han señalado a la ciencia como un proceso inquisitivo, pero debido a que las conclusiones derivadas de la inquisitiva pueden ser diversas. La ciencia implica tanto la inquisitiva como la controversia. Este hecho es tan verdadero que la controversia constructiva es el más importante mecanismo de la ciencia. La historia muestra que los logros científicos, así como los adelantos técnicos que producen, han crecido en un clima de libertad para las controversias y, en cambio, se han restringido y aún extinguido cuando hay dificultades para el debate libre. Bien, entonces, un título adecuado para el pasaje anterior sería: la ciencia implica la inquisitiva y la controversia y la ciencia, la controversia positiva y el debate libre, la controversia y los adelantos técnicos, la controversia y las dificultades para el debate libre. Entonces, la respuesta es la controversia y la ciencia. Toda ciencia se desarrolla, o el advenimiento de un conocimiento científico es en base a la contradicción, y la contradicción está más próxima a la controversia, porque si se dijera sí a todo, entonces no se desarrollaría la ciencia. Tiene que haber una contrarrespuesta a eso para que se observe. Entonces, entre el sí y el no se desarrolla la ciencia y se perfecciona de acuerdo a la experimentación. El tema central del párrafo leído es las dificultades para el progreso de la ciencia, la investigación científica y el clima de libertad. La controversia constructiva promueve el desarrollo de la ciencia. Las conclusiones de la historia y los logros científicos. Las restricciones para el debate libre de orden científico. Entonces, corresponde eso a la controversia constructiva promueve el desarrollo de la ciencia. ¿Bien? ¿Estamos ahí? Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya. Entonces, por la interrupción de internet se ha perdido algunos minutos. Entonces, espero su comprensión y ya, bueno, en los siguientes minutos paso ya con otro grado. Entonces, el resto queda simplemente para poder ampliar en sus conocimientos sobre comprensión lectora, que es muy importante y es un tema también bastante complejo. Y para abordar un tema de comprensión lectora hay que tener cultura general o releer el texto o el fragmento, releer. Entonces, en esa relectura uno necesariamente va a descubrir la respuesta en un enunciado o pregunta. Y el enunciado en cada pregunta se debe releer y comprender. Entonces, frente a eso es importante que presten un poco más de atención. Bien, las dudas y sugerencias me escriben ya al correo. Bien, con esto voy a finalizar la sesión. Ya tengo que pasar al siguiente grado y hasta el día de mañana, jóvenes. Hola, profesor.